Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper felices porque ya somos 9,000, poco a poco vamos creciendo. Muchas gracias por ese apoyo, Dios me los bendiga. Y hoy les traemos un videito que la verdad pues sí causa mucha curiosidad. Es muy chévere aprender de la historia. Y pues gracias a este medio hemos podido aprender muchísimo de todo nuestro alrededor y es gratificante, la verdad. Bueno, vamos a enviar unos saludos muy calurosos y unos abrazos a estas personitas que han estado súper pendientes, que estuvieron comentando en nuestra publicación y bueno, los vamos a saludar hoy. Dios me los bendiga. Y un abrazo muy fuerte. Por aquí tenemos a Jorge Obando. Nos dice saludos hermanos colombianos. Viva México, viva Colombia. Cuídense mucho, los queremos. Nosotros también los queremos mucho a ustedes. Dios me los bendiga y un abrazo muy fuerte. Tenemos a Tigre López 2193. Saludos desde Pátzcuaro, Michoacán. Saludos para Pátzcuaro, Michoacán. Desde Colombia, Bogotá. Dios me los bendiga. Alfonso Márquez 332. Saludos hermanos mexicanos también por allá. Manuel Hernández, muchos saludos hermana, bye. Muchos saludos, Dios te bendiga. Miguel Ángel, no sean malos, mejor saluden a los 20 primeros para alcanzar el saludito yo. Bueno Miguel Ángel, si alcanzaste el saludito, Dios te bendiga, un abrazo muy fuerte. Espero que estés súper bien, que todo te salga muy bien. Y por aquí también está Jorge Hernández. ¿Todavía alcanzo o no? Claro que sí, alcanzó don Jorge Hernández. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Y tenemos a Telma, que nos dicen, ya miren para otro lado y dejen en paz a México. Ya váyanse a su país. Bueno, querida Telma, yo creo que no te vamos a poder cumplir como el comentario, pero de todos modos muchas gracias por comentar. Yo creo que, como decía el video anterior, hay que ser tolerantes y hay que empezar desde nosotros, desde no ponernos bravos ni de pronto como que ofendernos entre nosotros mismos. Nosotros somos países hermanos. Somos países que tienen una historia, que han luchado, que han guerreado para estar hoy donde están. México es un país que gracias a Dios nos ha abierto las puertas y como nosotros los hemos dicho en muchas ocasiones, gracias a ustedes hoy estamos donde estamos y siempre les vamos a agradecer por ese apoyo. Y pues la verdad nosotros cuando empezamos este proyecto lo empezamos porque nos gusta, porque era un distractor, porque pues era como una salida, ¿sí? Entonces siempre lo que hacemos lo hacemos encaminado a seguir para adelante, seguir luchando con este proyecto. Nos han mostrado tanto apoyo, tanto cariño, que la verdad uno se va enamorando, no crean, o sea, obvio al principio uno ve los videos y recoche y todo, pero pues cuando uno ya se va conectando con un país de tal modo que uno ya conoce su cultura, empieza a conocer su historia y se va conectando, hay como una cierta afinidad que uno va cogiendo con esas personas. Entonces, por más de que de pronto nosotros no conozcamos el territorio o de pronto no los conozcamos en personas, ya hay cierta afinidad. Cuando yo miro un comentario y de pronto veo que Berenice nos escribió, yo siento alegría. Cuando miro a Maggie, cuando miro a todas esas personas que nos escriben, créanme que uno siente alegría, como ese apoyo, como que ya se vuelven de la familia de uno. Entonces, pues, es válida la opinión, ¿sí? No podemos decir que todos van a estar a favor de nosotros o todos van a estar en contra. Siempre van a haber diferentes posturas. Todos somos un mundo distinto, entonces, pues, no es para ponernos bravos, simplemente me da alegría que al menos tuviera el tiempo de escribirnos. Bueno, hoy tenemos un videito de Yolo Camotes sobre la verdad oculta tras la invasión de Estados Unidos a México. Vamos a ver qué nos cuentan de esto y cómo fue que sucedió esta invasión. Todos conocemos los detalles más importantes de la invasión de los Estados Unidos a México en 1846, de la pérdida del 60% del territorio mexicano. Los menos saben de las traiciones de supuestos héroes de la patria, como lo fueron Valentín Gómez Farías, Juan Álvarez o Lerdo de Tejada.
los cuales ardían en deseos de que nuestro país se convirtiera en territorio estadounidense, o por lo menos en un protectorado. Pero a veces los inicios de este trágico episodio de la historia se nos escapan. Sobre todo, poco o nada se enseña del mismo en las aulas escolares, o si se nos muestra es desde un punto de vista muy general. La primera vez que se encontraron los ejércitos mexicano y estadounidense ocurrió durante la primavera de 1846 en Carricitos, Tamaulipas. Los invasores estadounidenses fueron derrotados, pero el presidente de nuestro vecino país del norte, James Polk, utilizó este suceso para que el Congreso de su nación respaldara la declaración de guerra contra México. De hecho, aunque no lo parezca, los Estados Unidos de manera simbólica aún apuntan con sus cañones hacia territorio mexicano. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy el cañón de la infamia, la verdad oculta de la invasión de los Estados Unidos a México. Aproximadamente a 32 kilómetros al noroeste de Brownsville, Texas, al lado de la carretera 281 del condado de Cameron, se encuentra un singular monumento en medio de prácticamente la nada. Un antiguo cañón de hierro en la desolada llanura, el cual apunta de manera amenazante hacia el sur, en dirección a la República Mexicana. Sí, el monumento señala el lugar donde Imagínate, un cañón apuntando hacia un país. O sea, todavía es algo como desafiante, ¿no? Porque pues ya se vivió eso, pues se entiende que por X o Y motivo hubo tal guerra, pero pues yo creo que ya deberían dejar como eso en el pasado. ¿Por qué seguir teniendo ese recuerdo ahí? O sea, como en son de amenaza, de que estamos aquí, de que, no sé, es como desafiante, la verdad. Sí, la verdad no sabía. La otra vez que veo, Lucy, es que Estados Unidos siempre ha tenido rencilla hacia México. ¿Ya? Si tiene un cañón ahí es porque siempre ha habido. Sí, porque no han superado o no han pasado la página. O sea, en su momento feo. Hicieron el acuerdo. Sí. Entonces, ¿por qué seguir con esto, no? Y eso es muy feo entre hermanos, la verdad. Claro, que eso es muy y feo. además cuando uno deja un monumento así, o sea, los monumentos son algo muy significativo para un país, sí. Demasiado. Entonces, que tú dejes algo ahí es porque ahí pasó algo muy importante. Hace casi 200 años. Sí. Bueno, sigamos viendo. Una patrulla de la caballería estadounidense se enfrentó a un contingente del ejército mexicano en el hoy desaparecido Rancho de Carricitos. El acontecimiento es conocido en los Estados Unidos como la escaramuza de Thornton, un hecho de guerra que convenientemente ha sido deformado por la propaganda, las exageraciones y falsedades históricas, y que fue utilizado como motivo por el presidente James K. Polk para declararle la guerra a México. Frente a frente en el río Bravo, después de la... Lo que dijimos en videos anteriores, siempre Estados Unidos busca una excusa para meterse en territorios ajenos. Uh-huh. ¿Ya? Y la excusa para ellos siempre es válida. Sí. De tal manera de que por más de que estén invadiendo y estén vulnerando derechos, para ellos es válido porque están haciendo lo correcto. Ajá. Mientras que si pasa esto en otros países, pues como que ahí sí los atacan, ahí sí está mal hecho, ahí sí. Entonces es como hipócrita, ¿no? Sí. Un poco ese tema. La verdad yo le tengo fastidio a Estados Unidos. Rebelión y separación de la provincia de Texas de México, promovida por los Estados Unidos en 1836, surgieron inmediatamente problemas fronterizos. A pesar de que el río Nueces había sido el límite histórico, Texas unilateralmente afirmó que su nueva frontera con México debería ubicarse 300 kilómetros al sur, hasta el río Bravo. Esta demanda incluso fue mantenida por los Estados Unidos después de la anexión de Texas el 29 de diciembre de 1845. En enero de 1846, el presidente Polk, cuyo objetivo abierto y descarado era la de expandir su nación a expensas de territorio mexicano, ordenó a su ejército cruzar el río Nueces, la frontera natural entre México y los Estados Unidos, y establecer una posición militar en la orilla norte del Río Grande, o también conocido como Río Bravo. La orden se llevó a cabo el 8 de marzo desde la remota estación comercial tejana de Corpus Christi, en la desembocadura de Nueces en el Golfo de México. El coronel David E. Twiggs, al mando de 7 compañías de dragones, es decir, soldados de caballería, y una batería de artillería ligera,
junto con 23 oficiales y 378 soldados, fue el primero en cruzar el Nueces. 378 soldados. Todos cruzaron con la alegría en el pecho de poder llevar democracia y prosperidad a las tierras mexicanas, sarcásticamente hablando. En los días siguientes, 3.500 soldados estadounidenses, más 307 carretas tiradas por bueyes o mulas, avanzaron todos bajo las órdenes del comandante general Zachary Taylor. Sí o sí esa nueva La columna frontera. se dirigió hacia Matamoros a través del camino del Arroyo Colorado. Un recorrido incómodo y difícil de seguir, con llanuras arenosas, vegetación escasa, poca agua, muchas tarántulas y víboras de cascabel. El ejército estadounidense invadía el estado de Tamaulipas en territorio mexicano. Antes del enfrentamiento en Carrecitos, hubo 2 encuentros entre ambos ejércitos. El 15 de marzo tuvo lugar un encuentro sorpresivo. Es que no debe ser fácil vivir cerca a un vecino así, con los pechos tan Durmiendo abiertos. con el enemigo. Durmiendo con el enemigo. Literal. O Ahí sea, al lado. qué miedo. Sí. Una pequeña patrulla de 6 hombres a caballo, dirigida por el teniente Fowler Hamilton, se encontró en un destacamento de 4 soldados de caballería mexicanos, los cuales estaban bajo el mando del teniente Ramón Falcón, quien inmediatamente preguntó por la presencia de los norteamericanos en esas tierras. La respuesta de Hamilton fue que las tropas de su país estaban en camino al Río Grande. Falcón advirtió que México se opondría a cualquier avance y que informaría del incidente a sus superiores. Sin más palabras de por medio, ambas patrullas regresaron a sus posiciones con recelo. Pero a pesar de la advertencia, 4 días después, 2 grupos de exploradores se encontraron en el Arroyo Colorado. Los mexicanos dejaron en claro que cruzar ese afluente sería considerado un acto hostil. No obstante, la columna estadounidense continuó avanzando sin encontrar una oposición efectiva, ya que, claro, a la democracia no hay quien la detenga, nuevamente sarcásticamente hablando. Mientras tanto, en la capital del país, el presidente de México, Joaquín Herrera, solicitaba la autorización de emergencia al Congreso para reforzar al Ejército del Norte. Pero el honorable Congreso de la Unión, que siempre se ha caracterizado por poner primero al país antes que otros intereses personales, de ideología, de partido o de otros poderosos, le negó al presidente esta petición. Dios mío, ¿cómo se la van a negar? O sea, es defender su territorio, su patria. Sí, como decía que día cierto personaje por ahí, no voy a mencionar quién, pero el que no ama a su patria no ama a su madre, y es muy cierto. O sea, son tus raíces, es de donde vienes. ¿Y cómo es que vas a negar algo que es el bien común? No tiene sentido. No, para Yo nada. creo que ya de oponerse a eso es defendernos o defendernos. La razón es que veían al presidente Herrera con malos ojos, ya que este no pertenecía a ninguna asociación política semisecreta, que además era abiertamente religioso y no laico. A pesar de esto, el presidente Herrera logró reunir una fuerza de 6,000 hombres, las cuales envió al norte para combatir a los estadounidenses. En medio de esto, el general Mariano Paredes se rebeló contra el gobierno. ¿Cómo demonios si vamos a perder un territorio? Nos van a atacar. ¿Cómo nos vamos a oponer? Es que no son vidas, no tienen familia, no tienen familia, no viven en el país. No, o sea, la verdad es No. preocupante. Sí. Gracias a Dios no se robaron más territorio. Acusándolo de débil. Asimismo, otro héroe, entre comillas, Gómez Farías, ese mismo que salió gritando de alegría cuando los Estados Unidos ingresaron a la capital del país al año siguiente, secundó la rebelión de Mariano Paredes, por lo que el presidente Herrera se vio forzado a renunciar el 30 de diciembre de 1845. El 28 de marzo de 1846, el general Taylor llevó a sus tropas con marcha rápida y banderas alzadas hasta llegar a la orilla del norte del río Bravo. Frente a Matamoros comenzó la construcción de un reducto que con el tiempo se llamaría Fuerte Brown y se convertiría más tarde en la ciudad de Brownsville, Texas, en lo que en ese entonces aún era territorio mexicano. El comandante de la guarnición de Matamoros, el general Francisco Mejía, optó por esperar, ya que sus órdenes eran aguardar refuerzos del interior del país. 15 días después, llegaron más de 4,000 soldados de la División del Norte bajo el mando del general Mariano Arista, con tropas fuertemente armadas en ambas riberas del Bravo, vigilándose mutuamente a una distancia de menos de 90 metros con el río como separación. La tensión aumentaba día a día. Los centinelas estaban en alerta. El conflicto era inevitable. Finalmente, en la madrugada del 25 de abril, un destacamento liderado por el general Anastasio Torrejón cruzó el Bravo a unos 15 kilómetros al oeste de Matamoros.
en un punto llamado La Palangana, buscando un lugar apropiado para que el ejército mexicano pudiera cruzar en los días siguientes. La estrategia mexicana consistió en ir rodeando el fuerte sin posibilidad de escapatoria. De esta manera se lanzaron sobre el mismo, sorprendiendo a los soldados invasores que pensaron que los mexicanos aún estaban al otro lado del río. La avanzada estadounidense fue prácticamente hecha a pedazos por parte de las tropas mexicanas, las cuales defendieron con honor y con toda legalidad la soberanía nacional. Las fuerzas mexicanas solo tuvieron una baja, mientras que los estadounidenses tuvieron 9 dragones muertos, es decir, soldados de caballería, 7 heridos, 47 prisioneros, así como capturaron todo el parque y suministros que las fuerzas estadounidenses traían consigo. El 9 de mayo de ese mismo año, el informe del combate en el rancho de Carricitos llegó a Washington. Eso da a entender que México ha sido fuerte también. Sí, se defendieron. Y ha tenido estrategia. Claro, yo pensé que cuando derrocaron al presidente que estaba, como que desistieron, pero siguieron con el esto. Bueno, pues al menos siguieron defendiéndose, porque ¿no? ya estaban el ejército ya estaba listo cuando lo derrocaron. Este informe fue muy explícito en señalar el buen trato que recibieron las tropas estadounidenses prisioneras por parte de las fuerzas mexicanas. Las tropas prisioneras fueron regresadas al otro lado de la frontera, es decir, del río Nueces, 2 semanas más tarde. No obstante, esto le dio la excusa a los políticos expansionistas estadounidenses que buscaban ansiosamente un conflicto con México. El 11 de mayo, el presidente Polk solicitó oficialmente al Congreso de los Estados Unidos la declaración de guerra contra nuestro país. Polk afirmó en un discurso en el cual, por cierto, se rasgó las vestiduras a la vieja usanza de los tiempos bíblicos: se ha derramado sangre estadounidense en suelo estadounidense, cuidando de no aclarar que el incidente había ocurrido en realidad en territorio mexicano. En menos de 30 minutos, la Cámara de Representantes decidió respaldar la solicitud del presidente con 173 votos a favor y solo 14 en contra. En el Senado el resultado fue de 40 votos a favor y 2 en contra. El 13 de mayo de 1846, el Congreso de los Estados Unidos ratificó la existencia de un estado de guerra contra México. Lo demás, ya todos sabemos cómo terminó esta historia. Lo que muchos ignoran es que casi a 200 años de ese vergonzoso suceso, en el lugar donde las tropas mexicanas defendieron con honor el territorio nacional, el cual hoy es considerado territorio estadounidense y donde se ubicaba la hacienda de Carricitos, aún se encuentra uno de los cañones de las tropas estadounidenses apuntando amenazadoramente hacia territorio mexicano, con una lápida al lado de este, cuya leyenda reza en una verdad a medias: en este lugar se derramó sangre estadounidense en territorio estadounidense. Digo verdad a medias porque, como pudimos ver, este sitio formaba aún parte del territorio nacional y no era territorio estadounidense. Pero para eso estamos aquí, para poder dar claridad hacia lo que hay detrás de la cortina de la narrativa oficial, ya que en la actualidad la historia no puede ser manipulada como en el pasado, con tan solo colocar una lápida. En esta pequeña cápsula pudimos ver la injusticia de una nación sobre otra, justificando a través de mentiras la guerra. Y si bien la guerra es una condición natural del mundo y la misma es causada por una variedad de factores, siempre las principales causas de esta serán el egoísmo, la codicia y la ignorancia. El egoísmo, que es causado por el deseo de un grupo o nación de dominar a otro. Este deseo conducirá invariablemente a conflictos y violencia. La codicia, que es el deseo de posesiones materiales. Este conducirá a la guerra, cuando un grupo o nación codicia los recursos de otro. Como ejemplo tenemos a tantos grupos del crimen organizado que despojan a los demás del producto de su trabajo bajo la amenaza de las armas. La ignorancia. La guerra también puede ser causada por la ignorancia, ya que cuando las personas no se entienden entre sí, esto da lugar a malentendidos y conflictos. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de estos 3 puntos anteriores. La guerra es una fuerza negativa que causa gran sufrimiento y destrucción, y ha estado presente en nuestro mundo prácticamente desde siempre, aunque esta no es una necesidad. Pero, ¿cómo podemos evitarla? Esto se puede lograr de varias maneras, educando a la gente sobre los peligros de esta, ya que la educación es la clave para evitarla. Es necesario enseñar a chicos y grandes sobre la historia de la guerra, así como el sufrimiento que causa.
También tenemos que enseñar a la gente sobre la importancia de la paz y la cooperación, promoviendo el entendimiento entre las culturas. La guerra a menudo es causada por malentendidos e ignorancia. Necesitamos promover el entendimiento entre culturas y religiones. Es necesario aprender a apreciar nuestras diferencias y encontrar puntos en común. Desarrollando una conciencia global. Es necesario vernos a nosotros mismos como una parte de una comunidad global, la cual trabaja junta para resolver los problemas que enfrentamos en común, creando un mundo más justo y equitativo. Casi todo conflicto es causado por la pobreza y la desigualdad. Por ello es necesario crear un mundo más justo y equitativo donde todos tengan la oportunidad de vivir una vida digna y no salir a la calle todos los días a, entre comillas, luchar por llevar el pan a nuestras mesas. La esencia de la guerra es la destrucción. Por lo tanto, su opuesto en realidad no sería la paz, sino la creatividad, la cual nos ofrece un alimento emocionante y conmovedor para nuestros cuerpos, mentes y espíritus. La paz es el resultado de una sociedad dinámicamente creativa. Como testigo del tiempo, puedo asegurarles que una civilización verdaderamente pacífica siempre se caracterizó por una danza dinámica de creatividad, tanto práctica como artística, y la cual nutrió el alma y elevó el espíritu, creando un efecto dominó de bienestar para todos los pueblos que le rodearon. Y si bien la creatividad incluye la variedad obvia de expresiones artísticas como la pintura, la escritura, la música y el teatro, también incluye actividades más sencillas. Muchos quizá podrán cuestionarse cuál es la relación de la creatividad y la guerra. Es que donde la creatividad prospera, las armas guardan silencio y la paz finalmente encuentra su voz. Casi todo el mundo ha experimentado una conexión con al menos una de las artes que hacen que el corazón salte y el espíritu cante. Tal vez viendo una pintura, escuchando una canción o asistiendo a una obra de teatro. Este es el tipo de arte que desencadena una danza de endorfinas que emociona nuestras almas y nos ayuda a conectarnos con lo mejor que podemos ser. El proceso de creatividad y el desarrollo del espíritu son dos aspectos de una misma cosa, por lo cual tiene sentido que a medida que alguien expresa o aprecia la creatividad, adquiere mayor paz interior, pudiendo decir que se sintoniza más con esa chispa divina que llevamos dentro. Porque, después de todo, para aquellos que profesan una religión y o creen en una inteligencia superior a la nuestra, ¿quién es el Dios del Génesis, sino un artista creativo? Pero la creatividad no se limita a la expresión formal de las artes visuales o escénicas. También incluye actividades en las que participemos cuando hay alegría en nuestros corazones, desde la selección de ingredientes para mezclarlos para preparar una sopa hasta plantar un jardín. Sí. La paz es el resultado inherente de una sociedad entusiasta y creativa, y naturalmente acompaña a cualquier época dorada de expresión artística y creatividad gozosa. Como ejemplo de ello tenemos el llamado Milagro Mexicano, que se desarrolló en una época en nuestro país de grandes avances en todas las ramas de la vida nacional. Bien. Ya que, ¿acaso las personas que están involucradas en la expresión creativa, dichosa y diaria, al mismo tiempo desean ir a la guerra? La pasión y el júbilo mantienen en circulación las esencias de la vida. Nosotros estamos diseñados para gravitar hacia cualquier cosa que mejore la plenitud de la experiencia en nuestra existencia. Entre más sintonizados estemos con nuestra fuerza creativa, más alejados estaremos de la guerra. Entonces, plantemos un árbol, un rosal, hornemos un pastel, pintemos un cuadro, cantemos canciones, escribamos poesías, bailemos como si nadie nos estuviera viendo, tomemos una clase en aquello que siempre hubiésemos querido aprender. Pues la paz mundial no vendrá de la mano de ningún político corrupto, de un tratado entre naciones, y mucho menos por la fuerza de las bayonetas. Sí. Esta se creará un individuo a la vez, y aunque parezca idealista, así sucederá. Pues les aseguro que el efecto dominó de esa alegría creativa individual, finalmente, algún día, rodeará a todo el planeta. Sí, la reflexión del final me gustó mucho. Creo que es muy cierto todo lo que dice. Y también considero que hay que ser un poco más tolerantes. En la tolerancia está como la base de todo. Pero mira que yo pienso que una posible guerra en este momento entre Estados Unidos y México no es viable y no creo que se dé muy fácil. Porque el pueblo estadounidense no va a permitir eso. Creo que anteriormente el pueblo mexicano y el pueblo estadounidense no tenían tanta afinidad como lo han tenido ahora, ¿sí? Y eso ha llevado a que se teje un lazo de hermandad muy grande entre los mexicanos, ¿sí?, y los estadounidenses, ¿sí?
no ha de faltar, digamos, los líderes que buscan invadir territorio, ellos buscan lo que sea, pero es que honestamente lo que afectados es el pueblo, el afectado es el pueblo, y no creo que el pueblo vaya a cuspidar para enfrentar a México tampoco. No. Además, una cosa también importante es que México tampoco no está solo, ¿sí? Creo que anteriormente pues era más fácil, ahorita México ya no está solo, México tiene aliados estratégicos también, y Estados Unidos no se va a arriesgar. Ya en la región están tipos que han sido fuertes, que han enfrentado duramente a Estados Unidos, como el caso de Venezuela. Venezuela no se ha dejado de Estados Unidos. No. Y Venezuela no tiene la misma capacidad que México. ¿Sí me entendiste? Y Maduro, a pesar de que Chávez empezó con su represalia hacia Estados Unidos a decirles la verdad, Maduro continuó. ¿Ya? Sí. Pues a pesar de que no comparto mucho la ideología de Maduro, sí hay que darle los méritos cuando lo ve ahí. Sí. Y la verdad sí, Maduro no se ha dejado, Porque no se ha dejado. Aunque pues también en parte yo sé que a muchos venezolanos les gustaría mucho que en su momento Estados Unidos hubiera podido hacer algo por ellos y quitar a Maduro del poder. Pero sí, Maduro no se ha dejado. Hizo lo de él. A mí sí me preocupa, soy muy honesto, me preocupa un poco Colombia. Sí me preocupa Colombia porque Colombia, honestamente, en el momento no le veo como la gallardía, como las ganas, ¿sí? Y siempre ha sido un país, en este momento Estados Unidos, no para nadie es un secreto que Estados Unidos tiene bases militares en Colombia. Sí. ¿Sí? Y casi todos los países de Latinoamérica, bueno, excepto Venezuela, creo que Venezuela, ¿no? Casi todos se le han arrodillado a Estados Unidos. También hay otro en la región que es Nayib Bukele, en El Salvador. Nayib Bukele no le come a ellos. No, Nayib Bukele tampoco le come, y además ya Nayib Bukele está... Lo que sí me gustaría que llegara a pasar es que Estados Unidos reconsiderara y dijera, bueno, nosotros hicimos en el pasado tal cosa, devolvámosle lo que es de ellos. Eso sí me gustaría que pasara. Sí, yo creo sin necesidad de una guerra, sin necesidad, no. Yo sé que esto era de ustedes, sabemos que no fue legal quitárselos, tomen. A mí me gustaría, pero esas son cosas que quedan en sueños, ¿sí? No creo que lo hagan. Sí. Entonces, pues sí es Aunque como un sueño, porque igual es... por mexicanos también. Sí, pero es que no es lo mismo, amor. Sí, no es lo mismo, porque ese territorio era de ellos. Y los impuestos como tal, todo eso va a Estados Unidos, no a México. Los mexicanos le pagan impuestos a Estados Unidos. Claro. O sea, ¿cómo es que después de que este era tu territorio, era tu tierra, llega otro, te la quita y entonces ahora tú le tienes que pagar algo? Algo que alcancé a leer hace poco, creo que la crisis estadounidense está afectando gravemente a ese país. La crisis económica lo está afectando gravemente, de tal forma que los estadounidenses están buscando a México. Se están yendo a vivir a México. Sí, es un informe que leí por ahí, que se están yendo a vivir a México. ¿Eso qué quiere decir? Que no es lo mismo ya Estados Unidos. No, Estados Unidos no es lo que era No. hace unos 8 años, digámoslo así. Hace unos 8 años, digamos. No es lo mismo. Ya no es lo La mismo. inflación ha acabado mucho con Estados Unidos. China era un aliado de Estados Unidos. Pues no aliado, sino que pues tenían como ese acuerdos de comercio y Sí. todo esto, y eso se ha ido acabando. Rusia, Entonces, sí, la guerra con Ucrania que tiene Rusia pues también ha afectado a Estados Unidos, porque pues Estados Unidos está a favor de Ucrania. Rusia pues obvio le está dando duro también, China, o sea, son muchos los que se le han volteado a Estados Unidos, aunque China nunca ha sido como mucho de No. afinidad con Estados Unidos, No. pero pues tenían, al fin y al cabo tenían sus acuerdos comerciales. Lo que hizo Estados Unidos fue fortalecer a los chinos. Sí, Y eso estuvo muy bien. Ahora, Estados Unidos, que yo pienso que ya México no es el mismo de antes. Ya No. México no es el mismo de antes. Yo creo que es mejor que busquen su puesto y sigan su rumbo sin meterse en cosas que no les interesa. Yo creo que es lo que debe hacer. Sí. Ahora bien, felicito que una reunión que se hizo a nivel LATAM, que eso es muy importante para Latinoamérica, ya que trata de unir los países de Latinoamérica, sí, y yo creo que nos hacemos fuertes. obvio.
nos hacemos fuertes. Tenemos que estar unidos, unidos, unidos. La guerra, como lo decía él, no nos lleva a ninguna parte. No. Es algo que realmente pues no tiene... Tiene sentido ningún... para unos, pero verdaderamente de fondo no tiene un sentido. Yo creo que debemos de tratarnos como hermanos, respetarnos. Algo que nosotros siempre consideramos que mis derechos empiezan en el momento que terminen los tuyos. Eso también quiere decir que los tuyos empiezan en el momento que terminen los míos. ¿Ya? Ahí se empieza el respeto. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es respetarnos unos a los otros. Claro. Y vivir, el mundo sería hermoso, divino, si no tuviéramos almas, si las armas más bien fueran la educación, fueran los libros. Yo creo que el mundo sería diferente. Sí, la verdad que sí. ¿Ya? Bueno. Espero les haya gustado mucho este video, estuvo súper interesante. Qué chévere es conocer un poco más de la historia de México y de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es muy chévere estar informado. Y bueno, los invitamos a que nos sigan, activen la campanita, compartan y comenten, que vamos a estar súper pendientes. Muchas gracias y Dios me los bendiga.